Nos acompaña, está en el estudio con nosotros el señor Luis Núñez. Él es profesor del Máster de Gobernabilidad y Procesos Electorales de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Don Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto estar otra vez en tu set. Muchísimas gracias. Vamos a empezar esta entrevista, bueno, pues hablando un poco de coyuntura a propósito de las notas que veíamos con anticipación. Faltan ya pocos días para el pedido de voto de confianza y, por supuesto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, está teniendo ya reuniones con las bancadas, se ha reunido con el APRA, con Fuerza Popular, y quisiéramos entender un poco cuál es el tenor de estas reuniones más allá de la concertación, ¿no?, y de tener una agenda en común. Bueno, como tú sabes, acontecimientos de la coyuntura hicieron que el Parlamento estuviera más pendiente de un enfrentamiento político que de la agenda legislativa, que es enorme, que apenas está comenzando a partir del 28 de julio y que el presidente Luis Fernando Galarreta está muy empeñado en que se cumpla. Por lo tanto, yo tengo la impresión que este mecanismo de las reuniones con las bancadas es un poco para allanar el camino a lo que la señora presidenta del Consejo de Ministros dirá el 12 de octubre y hacer más fácil que a partir de ahora se pase la página política y volvamos a las labores que tiene el Parlamento y que tiene el Ejecutivo. Uno, hacer las leyes, el Parlamento, y el otro, cumplir un programa de gobierno que está un poquito atrasado. Sobre todo me preocupa todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del norte. Leía en los medios de comunicación social que por temores de asignar las obras, porque el fantasma Odebrecht siempre está presente, se han asignado apenas 3 obras en la reconstrucción de Piura. La gente sigue durmiendo en carpas. Y es una falta de respeto a unas personas que ya sufrieron en carne propia. Hay un reto ahí importante, ¿no?, también de la Contraloría General de la República entre encontrar el balance efectivamente de que las obras se hagan bien hechas, siguiendo los debidos procesos, ¿no?, de transparencia. Y creo que la señora Arauz está preocupada por resolver esos baches, por allanar los caminos, por destrabar los procedimientos para que todo se haga bien y tenga, por supuesto, la tarea que cumple el Congreso, fiscalizar y controlar ese tipo de acciones. Se habla de la reactivación de la economía también, que es muy importante y esperada. Muy importante. Tengo entendido que el ministro Ferreiros está yendo de viaje a varios países para firmar tratados de libre comercio, por ejemplo, abrirnos una puerta con la India, que es un mercado cautivo muy importante, para traer no solamente turistas, sino productos, intercambio de productos. Él ha lanzado una campaña muy interesante, me gusta mucho, Peruanos Camiseta, que es un poco incorporar los ciudadanos a lo que es el proceso de desarrollo de un país. Pero tu aseveración es fundamental. El país necesita de muchas inversiones. Ahora, más allá de las obras, si hablamos de una reforma política, ¿no?, entendida, incluyendo, por ejemplo, la reforma electoral, la lucha anticorrupción, eso tendría que ser parte de la agenda, ¿no? Sí, es muy importante el tema de anticorrupción porque el fantasma Odebrecht sigue pululando sobre nosotros. Yo estoy muy satisfecho de que en esta edición del Máster de Gobernabilidad, que es el noveno ya, en la 9ª edición, se me haya asignado nuevamente, igual que el año pasado, el tema de la ética pública y la gobernabilidad. Yo creo que es un tema transversal a todo lo que son las reformas políticas electorales, pero también la forma de conducir el Estado, ya sea desde el Legislativo, como del Ejecutivo, como del Poder Judicial. El tema de los valores éticos es fundamental. Un estilo de vida para el servidor público, sin duda. Así es. Que también el ciudadano privado debe tenerlo. Por supuesto. Pero la función pública es una función excelsa y tiene que tener por lo menos ese sentido ético de que estoy acá para servir a la gente, no para servirme, con toda la carga que eso tiene. Vamos a hablar entonces de ética pública, justamente a propósito de ello. Tengo aquí algunas cifras de la Contraloría General de la República por qué es lo ético, antes de pasar a la ética pública, ¿no?, según el nivel de profesionales. ¿Qué es la ética? Lo que corresponde a mi propio interés, el 0.9% opina esto, ¿no? Lo que está de acuerdo con el refrán, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo, 6.3%. Lo que hace bien al mayor número de personas posibles, 17.8%.
lo que se acepta como normal en la sociedad, 24,8%, lo que es legal, 14%, lo que está de acuerdo con mis convicciones religiosas, 2,3%, y lo que está de acuerdo con mis sentimientos de justicia, el 33,8%. Algunos porcentajes, sin duda, generan un poco de preocupación. Claro, ¿no? porque pareciera que los ciudadanos ajustan su traje a la ética o se fabrican su propio traje de ética. Y que tienen un concepto muy individual, claro, ¿no? Y la de lo ética que es la ética. Es un concepto mucho más amplio porque involucra a lo que, como en uno de los porcentajes hablaste, lo que involucra a todos y tiene que ver con la ley, con cumplir la ley. Hace poco estuve en una reunión en México y vi una campaña por televisión donde con un marketing de choque, como se llama, el niño llega del colegio y le dice al papá, papá, mira el bolígrafo que me acabo de robar en el colegio. Y el papá le pega en la mano y le dice, Pedrito, ¿acaso no te basta con los bolígrafos que yo te robo desde la oficina? O sea, ahí se ve cómo el concepto ético entra a jugar. Estamos hablando de una oficina pública donde el señor se llevaba los bolígrafos para su casa para dárselos a su hijo. Y yo siempre le digo a mis alumnos, mira, el concepto ético y el concepto de lucha contra la corrupción, porque es un espejo donde uno ve las dos caras, es tan importante que yo considero que copiarse en un examen es una forma de corrupción también. Entonces, empezamos a relajar los conceptos y eso nos lleva a convivir con la corrupción, a ser tolerantes con la corrupción, a aceptar la coima. Si eso pasa en nuestra vida privada, imagínate la carga de valor que eso tiene cuando estás trabajando para una entidad pública. Claro, y cuando habla de relajar conceptos, de inmediato pienso en ese porcentaje, ¿no? Lo que se acepta como normal en la sociedad es considerado ético por el 24,8% de profesionales encuestados. Increíble, y son profesionales. Profesionales, que se supone pasaron por una universidad y recibieron algún concepto de valores y principios. Y que van a tener seguramente la posibilidad, como cualquier profesional, de ser servidores públicos. Ahora, el ejercicio público y la ética pública supone seguramente, bueno, principios, valores y deberes del funcionario. Claro, ahí en el máster nosotros hacemos un breve recuento histórico, porque esto viene de Atenas y de Grecia, el tema de la ética, de Aristóteles, etcétera, y otros discípulos, y luego entramos ya a lo que tú llamas la ética pública en el desarrollo de las políticas públicas. Hacemos ejercicios con los alumnos, les damos lecturas dirigidas, les pasamos videos de cómo debe funcionar una entidad pública. En el Perú tenemos ahora, desde hace unos años, una entidad muy interesante que se llama Servir, que por cierto, es bueno que los televidentes lo sepan. El funcionario que dirige Servir, el doctor Juan Carlos Cortés, viene de la gestión pasada. Y eso es una buena noticia, porque al ser un funcionario técnico de primer nivel, si lo estaba haciendo bien, qué bien que se le ha mantenido. Y muchos de los trabajos que hace Servir con los funcionarios públicos tienen que ver con la ética como valor transversal. Darle continuidad a lo nuevo. Claro, ¿no? hay manuales de procedimiento que ayudan al funcionario a saber cómo debe conducirse y no hacerlo mediante esa sacada de vuelta que tiene algunos de los porcentajes que me acabas de leer. Así es. Bueno, y para entender el Estado en cifras, son más de 4.000 entidades públicas en nuestro país, más de 1 millón de empleados públicos, aquellos que seguramente necesitan este tipo de formación. Mucho se habla del conocimiento técnico, ¿no? De la capacidad técnica, que sin duda es importante, pero acompañar esto justamente de la promoción de valores y principios éticos es una necesidad. Es un ropaje que tiene que estar presente. No puedo concebir un funcionario público que no tenga un esqueleto mental, un sentido común cómo aplicar la ética. No puedo concebir un empleado público que por 20 soles el expediente que está debajo te lo pone arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Esos caminos no conducen a lo que es un buen ciudadano y un buen país. Necesitamos un país con valores y principios. Ahora, para promover la ética pública, ¿cómo se pasa de lo teórico a lo práctico, don Luis? Porque yo me imagino que en lo práctico también entran muchas veces en conflicto los valores personales. Claro, ¿no? Pero el valor del servicio público tiene que estar por encima de todo. Por más que uno quiera decir, no, pero tal vez puedo hacer un arreglito por acá, pasarme una norma por allá, no. Las normas están para cumplirse y el sentido ético de un funcionario público tiene que ser el ropaje total, porque si no empieza a dar excusas, me salto esto por acá, me salto esto por allá, y al final hacemos eso que lamentablemente
y mal puesto llamamos la criollada. Y eso no es la criollada, es la saca de vuelta a la ley, etcétera, etcétera. Ahora, ¿lo ético está por encima de aquello que nos dice la norma? Es decir, ¿entra, por ejemplo, un nivel de criterio, ¿no?, del servidor público? Sí, está por encima. Es como la constitución mental que tenemos que hacer. El servicio público implica valores y principios, no robar, no estafar, conducirte de acuerdo a lo que dice la ley, pero tu ética, hay una de los íconos que hablaste, mezcla las convicciones religiosas. Es más peligroso meter la religión aquí. Lo que está de acuerdo con mis convicciones religiosas, decía ese estudio, ¿no? El 2,3%. Muchos de los que contestan eso es que ya están pensando en qué va primero, la ética o la moral, que son conceptos que de alguna manera se complementan, pero no significan lo mismo. La moral sí puede tener un fondo religioso, la ética no. La ética debe ser algo más global. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tienen estas ediciones, ¿no?, de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones? Es decir, la convocatoria. ¿Cuántos funcionarios públicos de nuestro país están realmente interesados en formarse en ética pública? Mira, muchos. A veces por los costos les asusta. La buena noticia es que esta edición del máster ha reducido su precio a la mitad. Uy, extraordinario. Pueden de una vez consultar porque ya están acabándose los cupos. Y aquí participan gente de todo ámbito. Puede ser de un ámbito regional, de un ámbito municipal, pueden ser funcionarios del Congreso, también del propio jurado RENIEC de la OMPE. En fin, el funcionario público que quiera servir mejor al país tiene en el máster de gobernabilidad la oportunidad de entender el proceso político y de hacerlo mucho mejor. Es como una satisfacción servir a tu país con mejores herramientas teóricas y prácticas, porque estos másteres no son solamente teóricos. Por supuesto. Nos quedan un par de minutos nada más. Yo le pediría hacer una reflexión sobre nuestra coyuntura política o bueno, de gestión pública en general, ¿no?, sobre nuestros gestores públicos y el nivel en el que estamos, si hablamos de ética pública y aquello que necesitamos. Yo pienso que tenemos que desenvolvernos, desarrollar más estos conceptos, publicitarlos más y entender que la ética está presente en cualquier actuación. En nuestra vida privada, familiar, en la actuación pública, porque es una obligación del funcionario público servir al ciudadano de la mejor forma posible. Por eso no quisiera dejar de mencionarte que ahora que el congresista Fujimori, Kenji, está hablando de volver al Senado. Así es. Es muy interesante esto porque si hacemos un breve contexto, fue su padre el que eliminó el Senado y ahora su hijo lo quiere proponer. En verdad, desde el mismo momento en que se cerró el Senado, varios proyectos de ley durante todos estos años han propuesto abrirlo. Él habla de un parlamento con 30 senadores y 100 diputados. No estoy de acuerdo con las cifras, estoy de acuerdo con el fondo. El país con 32 millones de habitantes necesita un parlamento más grande. Yo sé que eso puede asustar a la gente. Más caro. No, hay estudios que se indican que si bajan los costos podemos tener un parlamento más grande, 60 senadores, por ejemplo, claro, para mayor representatividad, 210 o 230 diputados al mismo precio. Espero que el proyecto de ley del congresista Fujimori y otros que se presenten puedan llevar un trabajo de marketeo porque si no la ciudadanía se va a asustar. Y que tengan estas consideraciones, ¿no? Posibles ajustes. Y claro, por supuesto, se puede hacer. Pero todo el plano ético, por encima de todo. Es como un paraguas. Sería bueno que esa sea la figura. ¿Qué es la ética en un servidor público? El paraguas de valores y principios que te protege a ti y al ciudadano para el cual trabajas. Muy bien, excelente analogía. Muchísimas gracias, don Luis, por habernos acompañado. Hemos conversado con Luis Núñez, profesor del Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones.